Buenas noches para todos, mi nombre es Carlos Alberto López y esta es una breve introducción o explicación de lo que más me llamó la atención acerca de las lecturas de inteligencia artificial para la materia de sistemas expertos. Soy estudiante de un 10º semestre de ingeniería de sistemas. Bueno, la inteligencia artificial o sus conceptos datan de la década de los 50, cuando Alan Turing presenta en uno de sus grandes libros, el test de Turing, que es como la forma más fácil de definir qué es la inteligencia artificial, y es básicamente cuando una computadora puede emular o simular el razonamiento humano o algunas de las decisiones y acciones que podría tomar un humano frente a una decisión. El test de Turing básicamente se trata digamos que se genera un cuestionario que lo realiza un ser humano al mismo tiempo para una computadora y para un humano, ambos respondiendo los mismos cuestionarios o las mismas preguntas. Sin embargo, el que realiza el cuestionario pues no tiene ni idea de cuál de las dos de las respuestas que se les llegan o se le entregan son precisamente de la computadora o del ser humano. Y pasa a la computadora, se define en ese momento, en esa época, que en el test de Turing definía que la computadora, si lograba engañar al humano durante un tiempo mínimo de 5 minutos, si el humano no sabía diferenciar cuál era el ser humano y cuál era la computadora, ya estábamos hablando de inteligencia artificial. Hoy por hoy la inteligencia artificial ha definido muchas de los grandes avances que tenemos en nuestra actualidad y que se encuentran en muchos de los dispositivos y en muchas de las áreas del conocimiento y de la investigación y de muchas de las áreas cotidianas que tenemos actualmente. Lo que pretende la inteligencia artificial son básicamente tres grandes cosas, como lo podemos ver: es percibir, pensar y actuar. Percibe todo aquello que vemos y escuchamos en el entorno por medio de entrada de datos, de grandes entradas de datos de información. Pensar es como interactuar, asimilar y asociar la información que me llega del mundo exterior, o en el caso de la inteligencia artificial, de toda esa gran cantidad de datos que tiene a su disposición la inteligencia artificial para poder interpretar, asimilar o asociar esta información y finalmente tomar una decisión o actuar a partir de lo que entendió, comprendió y tomar una decisión. Entonces son como los tres grandes pasos que intenta emular, que usualmente lo hacemos todos los seres humanos en la cotidianidad. La máquina o el desarrollo de la inteligencia artificial trata de emular este proceso o estas tres grandes capacidades que tiene el ser humano. Hoy por hoy la inteligencia artificial está en todo el uso cotidiano, desde tu iPhone, desde tu celular smartphone, desde las computadoras actuales, procesadores, robóticas, procesos industriales, pasando por vehículos autónomos. Y todo este tipo de tecnologías y todo este tipo de implementaciones de la inteligencia artificial están basados en este concepto, en estos tres conceptos que explicamos anteriormente, que me parecen que es la forma más sencilla y que hoy por hoy tenemos una inmersión de la inteligencia artificial a tal punto que podemos encontrarla en nuestros relojes que usualmente vemos, o nuestros relojes inteligentes, incluso en nuestras palmas con los celulares. Algo que me pareció sorprendente es la cantidad de empresas que actualmente están haciendo este conglomerado o están invirtiendo dinero y grandes cantidades de dinero en la inteligencia artificial. Aquí presenté algunos ejemplos como Intel AI o inteligencia artificial, que ya tiene 110.000 empleados y usualmente está valorando 107 billones de dólares. Está ubicada en Estados Unidos, Nvidia, aunque mucha gente conoce esta marca por la marca de tarjetas gráficas o por temas de periféricos a nivel de cómputo y de hardware, pues no. Nvidia también tiene dentro de su gran cantidad de productos temas de deep learning para conducción autónoma. También tiene proyectos de inteligencia artificial aplicados a la medicina, tiene temas de criptomonedas y todo este tema de poder generar la minería de criptomonedas con inteligencia artificial. Y pues obviamente dentro de sus procesadores tiene algunos de los equipos más potentes en temas de inteligencia artificial. Después podemos hablar de Sense Time. Sense Time es una empresa china que, a diferencia, que no es muy conocida, pero que tiene cerca de 400 empresas en su haber. Dentro de esa cantidad de empresas hay algunas que se dedican directamente a algoritmos de inteligencia artificial
sobre todo en procesadores, unos procesadores que se llaman Qualcomm específicamente, y pues que son usados en la fabricación o en el desarrollo para la fabricación de coches autónomos de Honda. Entonces no es una empresa que pues no se tiene mucha información por todo el tema de que es una empresa china precisamente y pues las regulaciones chinas son bien complicadas para el tema de la información. Sin embargo, como podemos ver, es una de las principales empresas que está rondando en este momento en China. Otra que me gustó bastante fue IBM Watson. Esta IBM Watson es interesante porque su inteligencia artificial va orientada al mercado de las finanzas y sobre todo al mercado de todo lo que tiene que ver con el tema bancario. Entonces, la inteligencia artificial para estos señores, esta gran empresa, está en la industria bancaria utilizando soluciones de inteligencia artificial en más o menos ya debe tener, yo creo que, o por lo que alcancé a leer, un 70% de la industria bancaria en Europa. Y alrededor de esto podemos ya hablar de tecnologías y en las cuales se prevé una mayor aplicación. Por ejemplo, vemos que el reconocimiento del lenguaje y la voz es un 67%. Significa esta gráfica que estoy señalando en este momento que este reconocimiento del lenguaje de voz, o sea, que las grandes compañías y aquellas personas que están encaminadas en desarrollar inteligencia artificial están específicamente en el reconocimiento del lenguaje de voz para que podamos interactuar como si fuera un ser humano. Usualmente la inteligencia artificial tiene entrada de datos de 1000 formas, entre ellos están los sensores, la entrada tipiada, que son los textos que uno puede generar, las grandes cantidades de información en bases de datos relacionales o no relacionales, pero le están apuntando a que el reconocimiento del lenguaje de voz sea lo más importante para la inteligencia artificial para poder comunicarnos con ella. Parte de la información o de lo importante de la inteligencia artificial es precisamente la comunicación y la mejor forma de comunicarse al ser humano es la voz, la palabra, entonces es muy muy interesante. Después siguen temas de RPA, los RPA son procesos de automatización por robótica, están tanto en software como en hardware, hablemos de montajes lineales de vehículos o de procesos agroindustriales a gran escala o simplemente procesos autónomos que ya hay, por ejemplo, programas diseñados para generar robots que generen procesos autónomos dentro de empresas a medianas o grandes empresas. Pero estos desarrollos difieren un poco porque ya es una repetición de procesos, entonces no hay tanta interacción de la inteligencia artificial. Finalmente creo que la inteligencia artificial está abarcando todo nuestro mundo y va a llegar un momento en que nosotros ya no interactuaremos tanto con otros seres humanos, sino empezamos a interactuar más con nuestras máquinas y lo vemos actualmente en la forma en que ya nos comunicamos, ya a veces no nos llamamos, sino nos escribimos un mensaje de texto, ya no necesitamos estar yendo a una tienda a comprar un libro, ya lo podemos descargar, ya las recomendaciones de qué puedes comer, qué puedes ver, qué te gustaría leer, ya no lo hace una persona, un amigo, un compañero, mira, lee ese libro, sino lo hace precisamente todo este deep learning, este machine learning que hace las grandes compañías para recomendarte cosas que puedas comprar, que puedas consumir, pero lo hace una inteligencia artificial. Entonces creo que finalmente estamos siendo absortos por la inteligencia artificial en algunos casos y en otros casos muy importantes como la medicina estamos dando grandes pasos que nos lleva tiempo a los seres humanos y que la inteligencia artificial finalmente lo hacen en tiempos mucho más cortos, dando resultados incluso más precisos y más exactos como detección de enfermedades, como tratamientos a ciertas enfermedades, dependiendo efectivamente de la persona y no tan subjetivo como lo hace un ser humano, sino ya basándose en grandes cantidades de información. Este creo que es mi resumen de lo que más me impresionó de la inteligencia artificial y de la introducción a esta materia que viene siendo sistemas expertos, que me parece bastante interesante. Muchas gracias y buenas noches.